clase muy bonita donde ahora vamos a entender algunos conceptos y repasar algunos conceptos sobre lo que es la odontogénesis para luego comprender anomalías dentarias, anomalías de forma, de tamaño, de número, de estructura. Para eso vemos lo que es la odontogénesis. Y vamos a empezar hablando qué es la odontogénesis. Cuando no sabemos un término, siempre hay que tratar de desglosar al término. Odontodiente, génesis, inicio, ¿no? O formación. En todo caso, la odontogénesis se describe como aquel proceso embriológico de la formación del órgano dentario y todos sus fenómenos de desarrollo. Esa es la odontogénesis, no es la formación del diente y todas sus etapas que involucra. Cuando yo era estudiante en la facultad, nunca me olvido, yo entré al prefacultativo en 95. Uno cuando es estudiante siempre está con el hecho de que, estás entrando a la U, vas a socializar, vas a conocer cuates, vas a empezar a jolgorear, las chicas, etcétera, ¿no? Porque todos hemos pasado eso. Y en una de esas clases del prefacultativo, yo pasaba clases al frente en el hospital de clínicas, en el auditorio del gastro, ahí es donde nosotros pasamos clases del prefacultativo. Con mis amigos, estábamos esperando a que nos den las fichas, porque nos daban unas fichitas para ingresar a las clases del prefa. Pasábamos clases de histo, nos daban anato, nos daban bioqui, nos daban algunos conceptos generales, así, ¿no? Entonces, estábamos esperando con unos amigos a que nos den unas fichas para luego irnos a jugar a las canchitas. Y el ayudante en esa época ya notó que casi el curso agarraba su ficha y se iba y punto. Entonces dice, se les va a entregar la ficha al final de la clase. Ucha, todos arruinados, así bajoneados porque teníamos que ir a jugar canchitas, vemos con algunas amigas de medicinas y toda la onda. Y resulta de que el docente, la verdad no me acuerdo quién era mi docente, porque teníamos docentes inclusive de medicina que nos dictaban, empieza a hablar sobre que ese año se estaban iniciando investigaciones en el campo genético en moscas, donde en las moscas se habían encontrado en la estructura del ADN de la mosca sectores de ADN que se llamaban locus, y en esos locus habían componentes proteínicos, estructuras ya específicas y demás que se denominaban homeobox. Y estos homeobox, que eran un locus, un sector del ADN, eran los responsables de la formación de estructuras en la formación de la mosca. Por ejemplo, estos homeobox, los DFD amarillos, eran responsables de formar la cabeza. Otros homeobox eran responsables de formar el abdomen, otros las patas, otros las antenas, otros homeobox o factores de transcripción genética también que se llaman, eran responsables de formar los ojos. Entonces, estos homeobox habían sido retirados de su lugar, de donde estaban formando, digamos, esas estructuras, y los transportaban a otro lado. En vez de que este homeobox esté ocupando este lugar del ADN, lo llevaban a otro lado, donde estaba, digamos, el abdomen o donde estaban las alas, y las moscas tenían ojos en las alas, ojos en las patas, etcétera. Fue tanto el impacto que me produjo que seguramente esa información de esos años que se me grabó en mi inconsciente. ¿Por qué digo en mi inconsciente? Porque yo lo único que quería ese rato era irme a las canchitas con mis cuates. Ok. Pasan los años. Uy,
Me van a indicar, por favor, si se sale mi presentación, ¿sí? Doctor, se ha salido su presentación. Si bien yo estoy con dos dispositivos para ver eso, a veces nos falla, ¿no ve? Entonces, para que no exista aquello. Entonces, pasan los años, salgo de la universidad, hago mi maestría en odontopediatría y en una clase de odontogénesis, mis docentes empiezan a hablar y a darnos unos papers en inglés sobre anomalías dentarias y cómo las anomalías de forma, de número, de tamaño, de estructura, etcétera, estaban relacionadas a los homeobox o factores de transcripción genética. Entonces, ese momento me acuerdo de que un docente, el 95, ya estaba hablando de que estaban habiendo esos estudios. ¿Qué son los homeobox o los factores de transcripción genética? Los homeobox o factores de transcripción genética son desde proteínas, son locus, sectores de ADN responsables de la organización y formación de estructuras en el cuerpo. Hay homeobox que van a ser responsables de la etapa de iniciación, como estamos viendo acá, para que se vayan formando dientes. O sea, hay sectores específicos que dirán a la sexta semana de vida intrauterina, en los procesos maxilares y en el proceso mandibular, el ectomesénquima empezará a diferenciarse en células especializadas para iniciar la formación de un diente. Otros homeobox, ya más adelante, dirán, usted va a tener la forma de un incisivo, usted va a tener la forma de un premolar con dos cúspides, usted va a formar el tubérculo de Carabelli, usted va a formar los lóbulos de desarrollo, etcétera. O sea, hay otros homeobox responsables de las formas y otros homeobox responsables de la mineralización, que indicarán muy bien el inicio de la calcificación en los molares, se dará a nivel de las cúspides, en el vértice de la cúspide, en los anteriores a nivel de los bordes incisales. Usted se diferenciará en odontoblastos. Usted células indiferenciadas se formará en ameloblasto. O sea, cada homeobox, hoy en día ya se sabe qué homeobox son los responsables de la formación de los dientes. Por eso es tan difícil hasta la fecha y tan con mala información que sale en los medios de que científicos ya están formando dientes a través de células madre. Falso, porque la Universidad de Sao Paulo, hay una doctora que es la doctora Carlinha Resende, es la experta ahorita a nivel, junto con otro equipo de grandes capos en el mundo sobre la odontogénesis, que están intentando formar dientes. Porque el diente no es solamente de un homeobox, de un factor de transcripción genética que se forma. O sea, es muy complicado. No digo que sea imposible. Ya yo pienso que pronto tendremos la gran noticia de que de células madre realmente se puede diferenciar un diente, pero con esmalte, con dentina, con forma, con raíces. O sea, perfecto, ¿no? Lo que hasta la fecha no se está logrando, porque existen muchos factores de transcripción genética responsables en la odontogénesis. La odontogénesis tiene dos etapas: la etapa de odontogénesis de desarrollo coronario y la etapa de odontogénesis del desarrollo radicular. La etapa de desarrollo coronario es la etapa más crítica, por así decir,
en la formación de un diente, porque hay muchas estructuras que van a formar la corona de un diente. Va a estar involucrados dos capas germinativas importantes, el ectodermo y el mesénquima o el mesodermo. El esmalte va a ser derivado del ectodermo y la pulpa del diente, así como el hueso alveolar, el ligamento periodontal, la encía, va a ser formado del mesénquima. Entonces hay dos capas germinativas del embrión que van a formar el diente. Hoy en día, a través de células madre, sí se pueden regenerar tejidos. Se puede regenerar piel, se puede regenerar músculo, se puede regenerar mucosas. O sea, la ingeniería genética hoy en día ha evolucionado muchísimo a través de las células madre provenientes de los dientes. En otros países hay bancos de dientes, donde los dientes de leche que se exfolian y se caen solitos y que no tienen caries ni han sido afectados por procesos infecciosos y demás, son guardados para que de su pulpa se extraigan células madre. Los dientes permanentes jóvenes, se llama un diente permanente joven. Se me está saliendo, ¿no, muchachos? Cada rato. Me voy a conectar a otra señal. Deme un segundito. Esperemos que esta sea más estable. Los dientes jóvenes, que son los que no han cerrado todavía su ápice, en esta área que vemos aquí abierta, que se llama el complejo apical, esa área tiene células madre. Mientras más joven es un diente, tiene más células madre. Y hoy en día se recolectan células madre del cordón umbilical, del bebé recién nacido, y células madre del diente. Hay una gran cantidad de células madre y diferentes tipos de células madre. Entonces, este desarrollo coronario involucra esas dos estructuras y dice, el periodo de desarrollo del diente en humanos dura 400 días desde la etapa de iniciación, que se da a la sexta semana de vida intrauterina, hasta la erupción del diente que va a ser al sexto mes. O sea, cada diente tarda 400 días en aparecer desde su formación hasta la cavidad oral. Pero ahí no termina la odontogénesis, porque una vez que aparece en boca, el diente cuando aparece en boca ya está formando raíz. Y hasta que cierre el ápice, va a tardar, si es diente de leche, 1 año y medio en cerrar su ápice, fuera de los 400 días, 1 año y medio más, hasta estar completo. Y si es permanente, 3 años más. Entonces, la odontogénesis es un periodo muy largo, donde si viene algo a la mamá, donde si viene una enfermedad, una amenaza de aborto, una radiación, una medicación, una patología y demás, este periodo se va a romper en ese momento, dando una anomalía dentaria. O sea que son muchos los factores cuando uno ve a un paciente que llega a la clínica que le falta un diente, uno tiene que pensar, uy, ¿cuándo se empiezan a formar los dientes? Y esa es la etapa de iniciación, yema,
o brote. Entonces, si tengo una anomalía de número por falta de diente, que puede ser una oligodoncia, una hipodoncia, una anodoncia cuando es generalizado, quiere decir que en la primera etapa de la odontogénesis ha habido una disrupción por algo, donde los homeobox ya no han podido formar un nuevo diente. En cambio, si me viene un problema que está por mala calcificación, una hipoplasia de esmalte, una hipomineralización, una hipomaduración, o que se ha formado mala dentina, como una dentinogénesis imperfecta y demás, quiere decir que en la etapa de histodiferenciación, que es la etapa de casquete y campana, ha habido otra disrupción o ha pasado algo cuando se estaba empezando a formar los tejidos. Por eso se llama histodiferenciación. Pero si me viene una anomalía de forma, un diente en clavija, un diente en forma de turril, una microdoncia, una macrodoncia, un densing dens, densing vaginatus, tantas anomalías hay de forma, geminación, fusión, fue en la etapa de morfodiferenciación lo que ha pasado. Por eso la forma está mal, porque algo ha sucedido en esa etapa de ese diente de morfodiferenciación. Y ya cuando vienen las hipocalcificaciones y demás, es en la etapa de mineralización. Entonces es importante entender cuando viene un paciente qué ha pasado, por qué le falta un diente, por qué este diente está mal formado, qué es lo que ha sucedido, por qué está fusionado, por qué está geminado. Y uno retrocede a las etapas de odontogénesis. ¿Se me escucha, chicos? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Ok. Vamos a empezar con la sexta semana de vida intrauterina, 45 días. 45 días de la etapa embrionaria. En esta etapa, células ectomesenquimáticas migran hacia la región cefálica, hacia la cabeza. Y estas células ectomesenquimáticas empiezan a ingresar, a invadir al mesénquima. ¿Y hacia dónde? Donde se van a formar los maxilares, donde se va a formar el maxilar superior y donde se va a formar la mandíbula. Y en este estadio de brote, iniciación o yema, estas células ectomesenquimáticas, que son estas, ¿no? Esta es la lámina vestibular que va a formar el labio. La lámina vestibular forma el labio. Pero estas celulitas que empiezan a meterse hacia el mesénquima, todo esto es el mesénquima, ¿sí? Empiezan a meterse las células ectomesenquimáticas y empiezan a formar como globitos desinflados, que estoy viendo aquí, como un globo desinflado. Y esa se denomina brote. O sea que a la sexta semana se da la etapa de iniciación, yema o brote. Y se van formando 20 brotes arriba y 20 brotes abajo. ¿Qué van a hacer esos 20 globitos? Los dientes de leche. Cada yema o brote va a ser el futuro diente de leche. 10 arriba y 10 abajo. Sí, se salió, ¿no? Sí, ahorita acabo de ver. Oh, gracias. Ok, entonces va formándose a la sexta semana de vida intrauterina 20 yemas o brotes. Si vamos viendo, esta es la lámina dentaria. Lámina dentaria es este sector, ¿no? Toda esta, como un cordón, digamos, ¿no? Este cordón de aquí es la lámina dental. Y de cada cordón va a salirme un globito, 2 globitos, 3 globitos, 10 arriba, 10 abajo. Entonces, todas estas células de acá son la lámina dental.
Y esta es una yema o brote. ¿Cómo está constituida cada yema o cada brote? Cada yema o cada brote va a estar constituido primero por células cilíndricas. Voy a ir acá dibujando, ¿sí? Estas son células cilíndricas, ¿no? Que estoy viendo aquí, ¿no? Todo esto de aquí. Y si dibujo todo este sector, tienen células cilíndricas en su inicio. Todas son largas. Esta parte se va a denominar epitelio dental externo. Epitelio dental externo. Luego, también tengo otras células cilíndricas. ¿Qué problema? La señal acá en mi zona está totalmente inestable. Bueno, si 1000 veces voy a presentar, no hay problema. Entonces, tengo acá otro estrato de células largas. Ahí. Más largas que el epitelio dental externo. Y esta zona se denomina epitelio dental interno. Y en el centro del globito, en este centro del globito acá, esta zona, todo esto de acá celeste, todo esto de aquí, se va a empezar a llenar de una matriz, como de una gelatina, por así decir, ¿sí? De una matriz. Y esa matriz va a tener proteoglicanos y glucosa aminoglicanos. Proteoglicanos y glucosa aminoglicanos. Entonces es ahorita como un globo desinflado. Pero mientras acá empieza a llenarse de esta matriz de proteoglicanos y glucosaminoglicanos, cada yema o brote va a empezar a tomar esta forma de aquí. Entonces, esas células que eran cilíndricas del epitelio dental externo, ahora son células cúbicas. Voy a volver a pintarlas. Se van a transformar en células cúbicas. Ya no son altas, sino ya son células cúbicas. Estas de aquí y estas de aquí. Se van a transformar en células cúbicas. Ahí. O sea que se han empezado a volver chatitas las células. Eso sigue siendo el epitelio dental externo. Externo. Las células cilíndricas están aquí. Ahí. Y este es el epitelio dental interno. Y la gelatina, o sea, la matriz de adentro, ¿sí? Ya tiene gran cantidad de proteoglicanos y glucosaminoglicanos, pero empiezan a aparecer células estrelladas. Desmosomas son las prolongaciones, como bracitos que unen célula con célula. Ya esto ya se denomina retículo estrellado. Retículo estrellado. Y cuando ya toma esta forma de casquito, porque ahorita ya tiene esta forma, es así, como un casco, se denomina etapa de casquete.
Y esto se va produciendo hacia la 9ª semana de vida intrauterina. Y este casquito se denomina órgano del esmalte. El órgano del esmalte es este casquito de aquí que estamos viendo, que está formado por el epitelio dental externo, el epitelio dental interno, el retículo estrellado y unas células planitas acá en la base del retículo que se denomina retículo intermedio. ¿Sí? Entonces tengo epitelio dental externo, epitelio dental interno y retículo estrellado. Esta es la etapa de casquete. Pero ¿qué estoy viendo aquí alrededor? Estoy viendo aquí alrededor toda como un globito, miren, alrededor del órgano del esmalte. Que eso se está formando del mesénquima, del tejido del mesodermo, alrededor del diente. O sea que aquí, alrededor, el mesénquima está empezando a cambiar. Por eso está esa zona roja. Y empieza a tener gran vascularización. Esta zona se va a llamar folículo dental. El folículo dental. Folículo dental. ¿Vamos bien? ¿Se ve la imagen, chicos? ¿Se observa? Sí, ok. Ahora, el bracito que une al casquete, ¿sí? Al órgano del esmalte se llama pedículo, ¿sí? Ese es su brazo. Entonces, acá tengo el pedículo, el epitelio dental interno, el epitelio dental externo, el retículo estrellado. Y a eso se llama órgano del esmalte. Pero entre la 14 y 18 semanas de vida intrauterina, ya no tiene la forma de un casco, como ustedes están viendo aquí, sino ya parece una campana. Y es una campana. ¿Y por qué se ha producido esta forma? Porque en esta zona, que era aquí, el folículo, aquí en toda esta zona que hemos dicho que es el folículo dental, hay tanta vascularización que produce presión al casquete. Hay mucha presión en esa base del casquete. Entonces ya toma una forma de campana. Y cuando ya toma esa forma de campana, estamos en el periodo de histodiferenciación. Y se llama etapa de histodiferenciación porque aquí se va a dar el inicio de la formación de los tejidos del diente. Se va a empezar a formar verdaderamente el esmalte, se va a empezar a formar la primera zona superficial de la pulpa, que es la zona odontoblástica, para posteriormente formarse la dentina. O sea que por eso se llama histodiferenciación. Entonces, el órgano del esmalte, lo que tenía células cúbicas, el epitelio dental externo, ahora se han vuelto células planas. Entonces, estas son células planas. El epitelio dental externo está con células planas. ¿Qué va a ser a futuro el epitelio dental externo? Va a ser la cutícula dental. ¿Qué es la cutícula dental? Cuando erupciona un diente y aparece en la boca, el diente está como con una telita, por así decir, que es una membrana de células, que se llama la membrana de Nanschmidt, ¿sí? Esa membrana de Nanschmidt es el epitelio dental externo, ¿no? Entonces, de lo que eran largas, se han vuelto cúbicas, y de lo que son cúbicas, ahora son
células planas. Va a aparecer el diente en la boca y esa cubierta como una membrana que va a tener el diente, en dientes recién erupcionados, se va a denominar cutícula dental o membrana de Naismith. Las células que estaban acá, cilíndricas, van a empezar a presentar su núcleo hacia su base, porque antes el núcleo estaba al centro, pero ahora el núcleo se va a ir a su base. Y le va a empezar a salir como un cuernito, que se llama proceso de Tomes, ¿sí? Y cuando ya le empieza a aparecer este cuernito, que se denomina proceso de Tomes, el epitelio dental interno, estas células ya se transforman en preameloblastos. Preameloblastos. Ameloblasto, la célula formadora del esmalte. Por eso se llama histodiferenciación, porque ya se están empezando a formar todas las células encargadas de formar los tejidos. Entonces, en la etapa de campana, el epitelio dental externo se transforma en la cutícula o membrana de Naismith a futuro. El epitelio dental interno se va a transformar en preameloblastos. Y en esta zona aparecen una fila de células planas entre 12 a 14 células que se denomina retículo intermedio. Si en el microscopio vemos que ya aparece el retículo intermedio, estamos frente al estadio de campana. Ese es el dato real de un estadio de histodiferenciación avanzado. La aparición del retículo intermedio. Pero ahora, ¿qué está pasando en este folículo, en ese globo que estaba alrededor del diente? En la base, donde está viendo gran vascularización, esta base ya se denomina papila dental. Y la papila dental a futuro va a ser la pulpa del diente. Entonces, la papila dental va a ser la futura pulpa dental. Entonces, tengo el órgano del esmalte y tengo la papila dental. ¿Vamos bien? ¿Se sigue viendo, chicos? Okay. Sí, doctor. Pero en esta zonita de aquí, ¿sí? En esa punta, que es este lugar de acá, ¿sí? Esta puntita es este sector del órgano del esmalte. ¿Qué está sucediendo? Estas son las células cúbicas del epitelio dental externo y aquí se están uniendo en esta zona las células cilíndricas del epitelio dental interno. La unión del epitelio dental interno con el epitelio dental externo va a formar una prolongación. Y esta prolongación se va a denominar vaina radicular de Herwin en el cuello del diente, ¿no? O sea, aquí en el cuellito del diente, este epitelio externo se va a unir con el epitelio interno y va a formar así, como un cuernito. Aquí lo mismo, se une epitelio dental interno con epitelio dental externo y esto es a nivel del cuello, del asa cervical del diente. Y esto se va a llamar vaina radicular de Herwin. Entonces, en el periodo de histodiferenciación, como estamos viendo aquí, este sería el epitelio dental externo, esta línea blanca de aquí.
Estos son los preameloblastos, por eso dice AM, células cilíndricas, y sale como una colita, ¿no? Miren, bien bonita. Acá como un cuernito. Aquí están las células planas, y aquí están las células cilíndricas, y se están uniendo en esta zona. Y esa forma que uno observa hasta en las radiografías. Tú tomas una radiografía, un diente así. Si va a ser un molar o un premolar, digamos, o un canino, miras así. Cuando miras en la radiografía que ya se está formando como unos cuernitos que van a formar la raíz, esta es la vaina radicular de Herwin. O sea que la odontogénesis tú también la puedes ver en la radiografía. No verás la odontogénesis de los dientes de leche, porque eso se da dentro de la mamá, en el embrión. Pero cuando tú tomas una radiografía de un diente de leche y analizas cuánta formación radicular, estás viendo la odontogénesis en la etapa de formación de la raíz. Los estadios de Nola, que son los estadios de calcificación de los dientes, son la odontogénesis de un diente. Estás viendo los momentos de la odontogénesis de un diente. Entonces, esta unión en el asa cervical del epitelio dental externo con el epitelio dental interno se denomina vaina radicular de Herwin. Y la vaina radicular de Herwin es la estructura encargada de la formación de la raíz. Quien forma la raíz es la vaina radicular de Herwin. Se hacen estudios en ratas, se hacen investigaciones en ratas, donde se les quita la vaina radicular de Herwin y no se forman raíces en los dientes. Entonces, cuando hay una anomalía dentaria, como raíces enanas, o cuando hay una raíz accesoria que se llama radix entomolaris, en los molares puede haber en los inferiores una tercera raíz. Los inferiores sabemos que tienen dos raíces. Pero si hay una tercera raíz, a esa raíz se llama radix entomolaris. Es porque ha habido una alteración en el momento de histodiferenciación con la vaina radicular de Herwin. ¿Vamos bien, chicos? ¿Se va entendiendo? ¿Se oye? Ok. Entonces, ya luego de ese momento de empezar a tener el órgano del esmalte, la papila dentaria, empieza la etapa final de la histodiferenciación, donde aquí si vemos, esta ya es la forma de un incisivo, ¿no? O sea, si yo dibujara acá, y esta sería su cara vestibular, esta sería su cara palatina, este es su borde incisal, y acá ya luego formaría su raíz. Cuando ya van adoptando formas, se denomina etapa de morfodiferenciación. Y esto aproximadamente es entre las 16 a 19 semanas de vida intrauterina, ¿no? Entonces acá, estos cuernitos de acá sería la vaina radicular de Herwin. Pero, ¿qué está pasando aquí alrededor? Si nosotros vamos viendo aquí, al final de la histodiferenciación, ¿qué está pasando alrededor del diente? Se está formando hueso alveolar. Aquí se está formando hueso alveolar. Y cuando ya tenga raíz, se va a formar el cemento.
y quien une el diente al hueso alveolar, el ligamento periodontal. ¿De dónde provienen el hueso alveolar, el cemento y el ligamento periodontal? Del saco o folículo dental, de esa bolsa. Voy a retroceder un poco. Voy a borrar acá. Entonces, si yo voy viendo aquí alrededor del diente, ¿no? De todo este alrededor del diente, que era el folículo o saco dental, del saco dental se va a formar el hueso alveolar. Cuando ya tenga raíz, el cemento de la raíz y el ligamento periodontal. Entonces, en la etapa de histodiferenciación, tengo varias estructuras. Tengo el órgano del esmalte. Tengo la papila. Y tengo el folículo o saco dental. El órgano del esmalte, evidentemente, me va a formar el esmalte. La papila me va a formar la pulpa. Y el saco dental me va a formar el hueso alveolar, el cemento y el ligamento periodontal, ¿no? Entonces, esas son las principales estructuras que se van formando en esta etapa de histodiferenciación. Entonces, si yo veo este borde, esto de acá, es este dibujo, ¿sí? Esa zona es ese dibujo. Tengo el epitelio dental interno con células cilíndricas largas que ya le están saliendo como cuernitos. Aquí están como sus cuernitos a las células, que son los procesos de Tomes. Y en la papila, o sea, esta zona de aquí, también están apareciendo aquí células cilíndricas en la periferia. Y esas células cilíndricas van a ser los preodontoblastos, los primeros formadores o las células que luego van a ser odontoblastos para formar dentina. Entonces tengo ya las células listas para formar esmalte y para formar dentina. Pero ¿quién de los dos tejidos, cuál es el primer tejido que se forma? Es la dentina, no todavía el esmalte. Acá estamos viendo la vaina radicular de Herwin. ¿Se acuerdan? Aquí está la vaina radicular de Herwin. Aquí están los preameloblastos. Y estos son los preodontoblastos. Aquí lo mismo. Preameloblasto, preodontoblasto. Pero, ¿qué es este verde que se está formando ahí? Ese verde está empezando a ser el primer depósito de tejido de la dentina. Esa va a ser dentina. Primero se forma la dentina y cuando ya se va dando capas de predentina, recién los preameloblastos van a empezar a formar esmalte. O sea que primero se forma la dentina y luego se forma el esmalte. Pero ¿qué más ha pasado en esta etapa? Hacia las 18 semanas, la morfodiferenciación, el bracito que agarraba el diente, que este era el pedículo de inserción, se ha desmoronado. Ya no tiene su brazo.
Entonces hay una desintegración del pedículo. ¿Sí? El pedículo, que era este bracito, este de aquí, ese brazo, el pedículo de inserción, hay una desintegración, hay una ruptura del pedículo de inserción por fenómenos de apoptosis. Apoptosis quiere decir muerte celular programada. O sea, las células por apoptosis se van destruyendo. Y entonces ya queda como que flotando el órgano dentario en el mesénquima. Ya no está agarrado por un bracito. Entonces hay una ruptura del pedículo de inserción. Pero ¿qué más aparece aquí? ¿Qué se llamaba esos globitos en la etapa de iniciación o brote, chicos? Yemas. Por detrás de cada diente de leche, mientras el diente de leche está en morfodiferenciación, le aparece atrás otro globito desinflado. Y esa va a ser la yema del diente permanente. O sea, que el diente de leche, el diente deciduo, está en morfodiferenciación y la yema del permanente está en el estadio de iniciación. En estas 18 semanas empiezan a aparecer las yemas de los definitivos. ¿Se ve la pantalla, chicos? ¿Vamos bien? ¿Se observa? Ok. Y luego de la etapa de morfodiferenciación ya empiezan a ser maduras las células. Ya no es preameloblasto, ya se llama ameloblasto. Y ya no es preodontoblasto, sino odontoblasto secretor. Y como estamos viendo aquí, en ese borde incisal, estos ya son odontoblastos secretores y estos son ameloblastos secretores. Y los odontoblastos ya están formando dentina, una buena capa de dentina. Miren el grosor, es más gruesa la dentina. Y el rojo es malte. Y empieza el periodo de calcificación, donde se van a ir formando los túbulos dentinarios, se van a ir calcificando los prismas del esmalte. Y el periodo de aposición o calcificación se va a dar hasta unas 24 semanas de vida intrauterina en los bordes incisales de los anteriores, en los vértices o cúspides de los posteriores o molares. Y ahí termina la etapa de formación coronaria. Por eso es tan crítica, porque hay muchas células, hay muchas cantidades de tejidos, por así, que tienen que diferenciarse. El órgano del esmalte, los ameloblastos, los odontoblastos. Se tiene que formar esmalte, se tiene que formar pulpa, se tiene que formar hueso alveolar. O sea, es una etapa crítica. Y una vez que ya ha pasado la etapa ya se ha empezado a dar la calcificación del diente, empieza la formación radicular. Y quien forma la raíz, hemos dicho, es la vaina radicular de Herwin. Entonces, cuando ya se ha dado la forma de este incisivo, ya tiene la forma de un incisivo, ya solamente la vaina radicular de Herwin es la responsable de ir formando la raíz hasta que se dé el cierre apical. Por eso en esas ratas les quitaban la vaina y ya no formaba la raíz. La vaina radicular de Herwin forman cordones y cada número de cordón va a determinar si el diente va a ser uniradicular con un cordón, dos cordones, un diente birradicular,
O si tiene 3, 4 cordones, ya va a ser un multiradicular, ¿no? Entonces, aquí está. En el área cervical se han unido el epitelio dental externo con el epitelio dental interno, han formado la vaina radicular de Herwin. Y esta prolongación, ¿sí?, se denomina diafragma epitelial. Es a partir del diafragma donde sale el cordón y de acuerdo a cada cordón se va formando las raíces. Entonces, ahí está. La primera capa de dentina, inclusive, que va a ir quedando, va a ir formando la raíz, y cuando se va destruyendo la vaina radicular de Herwin en un diente que ya está erupcionado y va desapareciendo, fragmentos de la vaina radicular de Herwin se denominan restos de Malases. Son restos que están en el ligamento periodontal, producto de la desintegración de la vaina radicular de Herwin. Entonces ahí vemos en el piso, por ejemplo, esto estamos viendo desde el piso de un diente. Acá podemos ver que cómo se van formando los multiradiculares. Primero es un solo tronco de raíz, luego acá viene como una lengüeta que va dividiendo a cada raíz hasta formar si va a ser birradicular o triradicular. En esa zona de bifurcación, el tronco de la raíz va a ser quien determine las raíces. Entonces, un taurodontismo, una anomalía dentaria como el taurodontismo, es por alteración del diafragma a nivel del piso en la formación radicular. Es ese diafragma, esta extensión de acá, donde se altera y puede dar un hipo, un meso o un hipertaurodontismo, ¿no? Entonces, esa vaina radicular de Herwin en el piso, por alguna cosa se afecta, puede ser un gen que se aloque, un factor de transcripción genética que se aloque, y dice, no, tú te vas a empezar a dividir más abajo. En vez de dividirte a nivel del cuello, te vas a empezar a dividir más abajo. Y en vez de que nazca la raíz así, empieza a nacer una raíz por aquí. Y aquí recién está la corona. Entonces, esto se llama hipertaurodontismo, mesotaurodontismo o hipotaurodontismo, por alteración a nivel del diafragma epitelial. Y ahí se van dando los estadios de Nola. Estadio de Nola 0 es ausencia de cripta. No se ha iniciado la formación de ningún diente. Estadio de Nola 1 es presencia de cripta. Ya vemos en la radiografía una imagen media radiolúcida, pero que no hay todavía calcificación. Estadio de Nola 1, entonces es presencia de cripta. Estadio de Nola 2, inicio de calcificación en bordes incisales o vértices de cúspides. Estadio de Nola 3, y hay formación de un tercio de calcificación de la corona. Estadio de Nola 4, 2/3 de calcificación de la corona. Estadio de Nola 5, corona casi completa. Estadio de Nola 6, corona completa e inicio de formación radicular. Estadio de Nola 7, 1/3 de la raíz ya se va calcificando. Estadio de Nola 8, 2/3. Estadio de Nola 9, formación del ápice. Y estadio de Nola 10, raíz completa con cierre apical. Y para ir concluyendo, vamos a ir viendo este videíto para entender qué era la odontogénesis. How early it starts. This embryo is only 6 weeks old, and yet the epithelium over its mandible is already thickening in preparation for what's about to happen. As it grows thicker,
the epithelium creates an island of cells, which is the origin of the new tooth. This is the dental lamina, and its remarkable potential is starting to unfold. As we get closer, we can see other key players in the formation of our dentition. Meckel's cartilage provides support for the developing tissues, and the blood vessels that help shape the embryonic Ese teeth are sería present. una yema o brote. By now, the lamina has grown into a bud. The epithelial cells haven't changed much, but as the bud grows, it starts to bend into a dome in response to pressure from the Entonces acá, esa yema o brote era un globo desinflado, ahora ya ha tomado la forma de un casco. blood vessels, and the mesenchymal cells underneath condense. At this point, we can already identify the cells that will form the tissues of the mature tooth. Epitelio dental externo, epitelio dental interno, retículo estrellado y alrededor lo rosado el saco dental. The enamel organ is made of cells from the epithelial cap, and it will generate the enamel of the tooth. The condensed mesenchymal cells will Y form ahí the abajo dentin and lo the que va a pulp, ser la and they are papila. called the dental papilla. The dental follicle will develop from the remaining condensed mesenchyme. And all of these cells together are known as the tooth germ. So far, we've seen the bud and cap stage of tooth development. The third and most dramatic is the bell stage. Entonces, todo este blanco sería el saco dental o folículo. Acá al centro, la gran presión sanguínea, que va a ser la papila. Y ahora ya está tomando la forma de campana. As the tooth germ begins to grow, the cells differentiate. Y este bracito de acá, el pedículo. The stellate reticulum is now obvious. Made up of star-shaped cells pushed apart by fluid pressure, it separates the inner and outer. Y aquí la unión del epitelio dental externo con el epitelio dental interno en el área cervical, que va a formar la vaina radicular de Herwin. Enamel epithelium. Just visible is a flattened area of cells called the stratum intermedium. We can also see the juncture where the inner and outer enamel epithelium meet. This cervical loop is important in tooth formation, as we'll discover soon. By the time the tooth bud pinches off from the dental lamina at the end of the bell stage, the inner enamel epithelium has folded to form the shape of the future. Se desintegra el pedículo, pero está empezando acá la presencia del nuevo germen, del permanente, ¿no? El nuevo brote del permanente. Crown. With a scaffold to work on, the masons of the tooth world go to work. The cells of the inner epithelium have elongated into Estos son los ameloblastos, estos son los odontoblastos. blast, and the neighboring cells in the dental papilla respond by changing into odontoblasts. Now they move toward the center of the papilla, leaving a thin tube of cytoplasm and a layer of Se empieza a dentin. formar primero And now, dentina the ameloblasts start to move, leaving behind the y hardest tissue of recién el all, esmalte. enamel. The resulting rock-hard crown of enamel and dentin is a miraculous feat of cellular engineering. Morfodiferenciación, But the oposición. engineers haven't finished yet. An extension of the cervical loop forms as a collar called Hertwig's epithelial root sheath that causes other odontoblasts to start forming the dentin of the root. At the same time, the whole tooth starts to move like a biological rocket taking off, and a perfectly formed deciduous incisor is delivered into the oral cavity. Its new owner, of course, is delighted. Muy bien. Entonces, con este video más y texto de referencia que ustedes van a leerlo, es el libro de Embriología e Histología Craneofacial de Gómez Ferraris en su capítulo de Odontogénesis, para que tengan una mejor comprensión. ¿Ok? Entonces, con esto, chicos, estaríamos dando por concluida nuestra clase de odontogénesis.
a leerlo. Espero que el video haya podido ayudar en algo la comprensión, porque embriología es un poco abstracta, es un poco difícil de entenderla, pero creo que el videito ha ayudado en algo. Lean de Gómez Ferraris el capítulo de odontogénesis, por favor, y ahí están todas las fases que hemos hablado. Iniciación, yema, brote o proliferación, etapa de casquete, etapa de campana o histodiferenciación, morfodiferenciación, aposición o calcificación y luego la formación radicular. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces nos estamos viendo en la facultad. Que tengan buenas noches. Chao, muchachos. A descansar. Buenas noches. Muchas gracias.